Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 8 de mayo de 2025 y les habla, como siempre, Gustavo Franco. Hoy les voy a hablar de lo que viene acaeciendo entre Pakistán e India, bombardeos y atentados que ya se han cobrado la vida de ciudadanos inocentes. Esto se enmarca dentro de los intereses de cada uno. India atribuye que está respondiendo a un atentado cuya responsabilidad recae en el Estado de Pakistán. También por su lado Pakistán ha respondido pues disparando a través de la frontera y derribando cazas y drones indios. La situación es muy delicada porque se tratan de países con armamento nuclear. En España todavía no se sabe exactamente qué fue lo que ocurrió para que de repente el país quedara a oscuras. Muchas personas ya querían apuntar al ciberataque, lo cual queda perfectamente alineado con una narrativa antirrusa que predomina en Europa. Pero claro, lo que muchos no quieren admitir, y eso hay que entenderlo con la responsabilidad que conlleva, es que si entras en esta tesis, pues estás admitiendo que has sufrido un acto de guerra. Entonces tienes que entrar en una guerra. Y claro, entonces no hay que obviar que es una teoría que calza tan bien con los propósitos del rearme europeo que tan pronto empezó a sonar, yo personalmente la descarté. Entonces ese es el segundo ítem de este programa. Y también les voy a hablar de Venezuela, donde la oposición logró anotarse una victoria al sacar 5 colaboradores de María Corina Machado de la Embajada de Argentina. Esto tras varias semanas de lo que podríamos llamar peleas internas bochornosas. De hecho, María Corina Machado llegó a decir de los opositores que se presentan a esas elecciones regionales y parlamentarias que, bueno, que son unos traidores, y lo hizo en una entrevista con la periodista venezolana Carla Angola. Ya sabes el menú de este episodio. Empezamos. Empecemos por el apagón que dejó a oscuras a la península ibérica el pasado 28 de abril. A día de hoy se piensa que la causa más probable es la falta de estabilidad en el sistema eléctrico español. Con esto se quiere decir, por ejemplo, que las energías renovables de distintos tipos representan más del 50% de la generación de electricidad. Allí incluimos la energía solar, por ejemplo, y la energía eólica, también la hidráulica, y son energías que dependen de factores variables, es decir, que haya sol o viento suficiente para la generación de energía. En otro apartado tenemos la energía nuclear, que es limpia y estable, pero no renovable, y además tiene el problema de que si hay algún problema en las centrales nucleares, el problema rápidamente se hace muy riesgoso. Luego nos encontramos con cosas como la quema de gas natural y gasolina para la generación de energía, los combustibles fósiles, por ejemplo. El asunto es que en España el sistema eléctrico es mixto y bastante hibridado, y esto tiene sus retos. Por un lado están las energías estables, que siempre tienen el suministro constante y suelen ser las no renovables. Y por otro lado están las que pueden generar de forma variable, que son las renovables. Y esto requiere que se hagan inversiones en varias cosas. Por ejemplo, en España se han hecho inversiones cuantiosas en la generación de energía renovable, en esa presión por hacer una transición ecológica. Pero lo que no se tiene en cuenta es que, bueno, cuando estas energías son tan variables, se debe tener un sistema de almacenamiento para los picos de generación o políticas que incentiven el consumo eléctrico y así mantener la estabilidad en el sistema, porque si lo sobrecargas, pueden haber problemas. Pareciera que lo que está en boga es aquello de invertir en formas de crear energías renovables, lo que los ciudadanos entendemos que se necesita hacer. Pero lo que es menos, digamos, sexy es pensar en el que el sistema no se sobrecargue y haya una desconexión automática, es decir, invertir en la propia red eléctrica. Si no se hace, uno corre el riesgo de morir de éxito. Debo reconocer que me falta experticia en el tema eléctrico. Me puse a leer y explico hasta dónde me da mi capacidad para entender todo esto en los términos que lo pueda comprender. Y aún así me parece mucho más factible la explicación de que un país que se lanza a como dé lugar a una transición energética ecológica pueda morir de éxito por descuidar el tema de la estabilización del sistema debido a la variabilidad de la energía eólica y solar. Si falta energía eólica y solar, pues tienes que depender un poco más y tirar un poco más de las energías no renovables. Pero si tienes un pico, el sistema no puede
asumir todo eso. Necesitas tener siempre una igualdad entre consumo y la oferta, entre demanda y oferta. Y al parecer, bueno, no se han hecho las inversiones adecuadas para que cuando la oferta, la generación supera a la demanda, pues encontrar formas de almacenar y, bueno, una serie de dispositivos que logren gestionar una situación así. Lo que resulta, al menos para mí, el caldo del cultivo para una campaña desinformativa por parte de grupos de interés es justamente aquello del ciberataque contra la red eléctrica española. ¿Cómo puede el ciudadano de a pie contrastar un alegato como ese? Todo es cuestión de apelar al miedo de una supuesta amenaza rusa, término que recuerda la película Star Wars, la amenaza fantasma, pero que se usa constantemente en los medios de comunicación españoles. Esta narrativa siempre está comandada por un grupo de expertos en, qué sé yo, ciberseguridad, geopolítica, cuestiones militares y eléctricas, y los ciudadanos deben elegir si hacen un acto de fe en creerlo o no, con el supuesto de que un ciberataque a la red eléctrica es un acto de guerra, porque estás atacando a infraestructura crítica de un país. Algo así beneficia a las industrias de las armas, eso hay que tenerlo bastante claro, porque ya tienes el enemigo, digamos, ya te están atacando. No es que para 2030 va a haber no, que ya te atacaron. Entonces, hay que tener cuidado con esa hipótesis y con esa teoría. Entonces, con esto se quiere decir que para hacer un análisis y llegar a la conclusión de que la red eléctrica tuvo un problema de mucha generación y poca capacidad de absorber la energía, también hace falta cierta experticia. O sea, no es que nos libramos del problema de los expertos en una hipótesis o en otra. Es un problema ontológico porque los ciudadanos se encuentran con un problema real que le afectó un día completo y, digamos, hubo incertidumbre, pero que tuvo causas complejas y abstractas, que se sale, digamos, del entorno del ciudadano común. Entonces, en lo que yo me suelo apoyar es en mi desconfianza de la agenda armamentística desde el minuto uno. Y mira que al final los medios de comunicación y la propia Unión Europea van descartando la hipótesis del ciberataque poco a poco. Al menos eso parece, pese a que el Centro Nacional de Inteligencia Español en primera instancia había dicho que había detectado en el apagón un posible ciberataque. Sencillamente, ante una circunstancia de mucha complejidad conceptual y ontológica, yo elijo creer aquella versión que cuenta con menos intereses belicistas. Seguramente alguien saldrá favorecido de la versión más benigna de este apagón, cosa que es normal, pero yo elijo velar por mis intereses, que son los de no pagar más impuestos para costear una escalada en el gasto de defensas, así. Entonces, bueno, buscarse un enemigo externo por algo que de verdad fue bastante surreal, pasar entre 8 y 10 horas sin luz, pues bueno, hay que también ver que efectivamente entender cómo es la red eléctrica española, cuál es, digamos, la infraestructura que se ha legado, o sea, que está utilizando, que es bastante centralizada, y que las energías renovables, pues como son tan variables, pues a lo mejor necesitaríamos una red más descentralizada. Y que posiblemente en esta transición ecológica, pues vayan a haber alguno que otro sobresalto. No hay que, yo no critico que hayan una gran variedad, un gran abanico de fuentes de energía, pero evidentemente esto es un tirón de oreja para invertir en todo aquello que hace falta para tener una red eléctrica robusta. Al menos esa es mi opinión. En Venezuela hace unos pocos días, el lunes, hubo la extracción, rescate, escape o salida de los 5 colaboradores de María Corina Machado que estaban recluidos en la Embajada de Argentina. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el éxito de esta, y abro comillas, operación precisa. Javier Milei también se hizo eco de la información y agradeció la extracción de los ciudadanos que estaban en la Embajada de Argentina en la urbanización de Las Mercedes. Las personas son Magali Meda, Claudia Macero, Humberto Villalobos, Pedro Urruchurtu y Omar González. Maduro y su administración en el momento en que se produjo todo esto no dijeron nada, toda vez que el líder chavista está en Moscú para las celebraciones del Día de la Victoria,
que celebra Rusia o la Unión Soviética en su momento sobre el nazismo. Como cualquier ciudadano hay que dudar de las versiones que se nos den, ya sea del chavismo o de la oposición, porque como veremos más adelante, también hay una versión oficial que la soltó Diosdado Cabello. La versión, digamos, oficial porque, bueno, es el gobierno. Y mi pregunta, bueno, yo tengo varias preguntas. ¿Qué significa una operación precisa? ¿Se trata de una operación militar táctica y especial? ¿Fue una operación de contrabando clandestina? ¿Burlando controles y escondiendo a las personas? ¿Es tan descabellado pensar que hubo un acuerdo entre Estados Unidos o la oposición y el chavismo para sacar a estas personas que seguramente eran un dolor de cabeza para las partes interesadas? Son cosas que valen la pena pensar, o sea, porque lo que se nos vende como un golazo, como una victoria espectacular, pues mira, la verdad es que uno puede alegrarse porque varias personas, sus familias y sus amigos, pues bueno, pues se reencuentren en condiciones que son un poco más normales. Y también por otro lado es que no tiene que haber nada de sospechoso en el hecho de que haya sucedido una negociación para que salgan estos colaboradores de María Corina Machado. Lo que es raro es que se ha tildado de operación de rescate y extractiva, pero bueno, no hay mayor aclaración. Supongo que para proteger los métodos que se emplearon y las posibles personas involucradas. El hecho es que si efectivamente hubo tal cosa, le pintaron la cara al gobierno en su propio juego, es decir, en el juego de la represión. En este caso, la oposición evadió la represión. Y luego, nuevamente digo, ¿qué realmente gana todo el país con esta operación? O sea, que se nos está vendiendo, que hay tanto, que se busca ese tono de victoria tan contundente. Pues, efectivamente, como les digo, 5 venezolanos han ganado su libertad y eso creo que merece cierta felicidad, que nos dé sobre todo un poquito de paz a los venezolanos. Y ya está. Porque más allá de este alivio para un número determinado de venezolanos y sus familiares y amigos, creo que la lucha por la democracia y la gobernabilidad sigue en el mismo lugar. Entonces me perdonan si mi felicidad se remite únicamente a aquellos que ya no están confinados y asediados en la embajada argentina. Porque de resto, pues bueno, sigo en las mismas, no veo gran razón para el optimismo. Y una de las razones por las que, bueno, no veo por qué haya que anotarse este gol o esta victoria es que, bueno, porque luego el chavismo puede hacer, digamos, hacer todo el spin de relaciones públicas o mediático que va a ofrecer para sus bases y para la izquierda que lo apoya a nivel internacional. Y bueno, en este sentido salió el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, que también es ministro de Interior y Justicia y Paz y el ancla del programa Con el Mazo Dando, y dijo que bueno, que la salida de estas personas fue negociada, que Claudia Macero negoció, y que de hecho ya ella había salido del país el 20 de agosto de 2024. Y bueno, en ese programa de él, como suele hacer, pues bueno, leyó una carta de una supuesta persona cercana a Macero, y tanto a Macero como a María Corina Machado, y allí se indica que, bueno, que la negociación se ocurrió mediante Magali Meda. Y bueno, básicamente lo que se quiere, la versión oficial del gobierno es, mira, tenemos las pruebas y estas personas se fueron con nuestro permiso. Que no fue la pintada de cara que nos están vendiendo, y que a mí, en lo personal, sea uno sea lo otro, mi alivio va con las personas que han logrado salir, porque si hubiese sido la operación de película, pues mira, es que no veo igual cómo eso desatasca la situación. Sencillamente no veo cómo tengo que celebrar más o menos dependiendo de cuál haya sido la forma en que se dio la salida de estas personas. Entonces, no me gusta esto de que se venda, bueno, la salida de estas personas con tanto bombo y platillo. Espero que todo salga bien para estas personas que merecen su libertad y que merecen estar con su familia y con sus amigos en una circunstancia más normal. Pero como ya he dicho, bueno, es algo que
el chavismo le puede dar su vuelta y su giro mediático y venderlo, bueno, como sabemos que ellos lo van a vender, con estas pruebas de personas supuestamente cercanas a la situación, comunicaciones que han sido interceptadas y a saber si esas comunicaciones son fidedignas o no. Pero bueno, así está la circunstancia, no creo que cambie mucho y encima tenemos otra cosa. Podemos ver una gran fractura dentro de la oposición. Por ejemplo, hace ya unas semanas María Corina Machado tildó de traidores a quienes se están postulando a cargos en las elecciones regionales y parlamentarias de mayo de 2025. Y es que de allí es muy difícil volver a hablarle a quien acusas de traidor y reunirte con quien te ha acusado de traidor o traidora es dificilísimo y yo no sé cómo, o sea, quién va a llevar la batuta a largo plazo de la oposición, porque en este momento sí es María Corina Machado que ganó las primarias de 2023, que depositó su confianza en Edmundo González Urrutia y, bueno, la movilización en torno a esa tarjeta electoral fue buenísima en las condiciones, se hizo un despliegue para contar y proteger el voto, muy bien todo eso, pero ya conocemos de esta historia de que se va desgastando el liderazgo, de que la gente va perdiendo el ánimo y María Corina Machado, bueno, ha salido en algunas ocasiones como que dice aquí nadie se rinde y casi que regañando, pues. Pero lo cierto es que la ciudadanía tiene derecho a pedir algo de transparencia, algo de información sobre cuál es el plan. Así sea que mira, que el plan no sea popular, pero mira, aquí lo tienes. Y ya está. En la historia que les estoy diciendo que ya conocemos, hay muchos que han sido depositarios de las esperanzas de la oposición venezolana a lo largo del tiempo. Tenemos a Manuel Rosales en 2006, Capriles Radonsky en 2012 y 2013, por ejemplo. También está Daniel Ceballos, que estuvo preso durante el periodo de la llamada La Salida. Juan Requesens, como líder estudiantil y luego más adelante también pasó por las cárceles del chavismo. A ver, así como las 5 personas recientemente salidas de la Embajada Argentina, estos dirigentes opositores, que podríamos llamar díscolos o rebeldes o, si usted quiere, alacranes, a mí no me importa mucho el término, pues, pero vamos a también respetar el hecho de que han pagado facturas personales altas y que luego sean tildados de traidores a la causa, no debe sentar bien, sobre todo con quien, bueno, como ya he dicho, ha contribuido con tiempo, energía, riesgo personal y cárcel. En fin, el chavismo debe estar frotándose las manos ante esta fractura y pasándosela buenísimo. Esa es la verdad. Las tensiones bélicas entre India y Pakistán por la zona de Cachemira, bueno, uno de los conflictos más peligrosos del mundo, pero bueno, ante tanto conflicto en el mundo en la actualidad, parecía que estaba aparcado, pero ha sido reavivado y está generando mucha incertidumbre y la verdad es que el mundo ante esta situación, pues mira, hay que contener la respiración, esa es la verdad, porque son 2 países con poblaciones muy grandes y gran densidad poblacional, siendo India el país más poblado del mundo y Pakistán el segundo país musulmán con mayor población, solo por detrás de Indonesia. Y eso que India es significativamente más grande que Pakistán. Además, son 2 potencias nucleares y con ejércitos convencionales que no son ningún juego. ¿Qué está pasando? Bueno, India hizo una operación de bombardeos que denominó Operación Sindur contra la zona controlada por Pakistán de Cachemira en respuesta a unos ataques terroristas ocurridos en la zona india de Cachemira. En los ataques terroristas en la Cachemira administrada por Nueva Delhi murieron 26 personas, en su mayoría turistas y peregrinos indios. Pakistán afirma que tras los ataques de la madrugada del 7 de mayo, hora local, murieron decenas de civiles y que mezquitas fueron alcanzadas por el ataque del país gobernado por Narendra Modi. Lo cierto es que India dice que es una retaliación ante unos ataques terroristas que tenían la complicidad del Estado de Pakistán. Ese es, digamos, el contexto a grandes rasgos de lo que ha pasado en apenas, bueno, casi 48 horas.
Pakistán respondió derribando, según voceros de ese país, de Islamabad, 5 aviones. India resta importancia o no dice que han habido tales derribos. Bueno, por supuesto que aquí cada quien quiere apropiarse de la narrativa en temas de qué fue lo que inició el conflicto, así como cuáles han sido las pérdidas para proyectar mayor poder. Bueno, este conflicto es súper volátil y ya se han luchado 3 guerras, así que es importante no perderlo de vista. Por un lado, el lado indio, hay un gobierno nacionalista hinduista de Narendra Modi que tiene la política, por ejemplo, de derribar mezquitas y en su lugar poner templos hindúes, no sé, haciendo alusión a agravios históricos y en general entorpecer la vida y la fe de la minoría islámica de aquel país de India. Por otro lado, en Pakistán hay un régimen militar que le quita mucho poder al primer ministro elegido en elecciones. Y es un régimen militar que se justifica además por las guerras que se han luchado y por la amenaza que, según ellos, representa a India. Ambos tienen armamento nuclear pensando justamente en el otro. Es una situación muy delicada y que además está evolucionando constantemente. Por ejemplo, al momento de grabar este podcast, este episodio, ya se había producido un nuevo acontecimiento, un nuevo episodio de este conflicto, esta conflagración que es, bueno, la destrucción de baterías antiaéreas pakistaníes por parte de la India, para evitar justamente que Pakistán se defienda de India. Y bueno, todo esto también tiene un componente, evidentemente, de alianzas geopolíticas. Pakistán es un gran aliado de Turquía y ve con malos ojos todo lo que sucede en Gaza, un país islámico, mientras India se ve a sí misma como un poco más alineada con Occidente, pese a ser parte de los BRICS. Y además, bueno, como tiene esos conflictos con Pakistán, incluso con China, pues intenta balancear que haya un balance en la zona, teniendo como socio estratégico, por supuesto, los Estados Unidos. Pakistán, por otro lado, tiene aliados también en China. Como vemos, China tiene ese conflicto con India. Un conflicto, es una disputa territorial, y Pakistán tiene algunas alianzas en cuestiones comerciales y de infraestructura con China. ¿Cómo es esto? Bueno, Pakistán es uno de los países en los que ya China ha invertido en esa iniciativa de la franja y ruta, o lo que llaman Belt and Road Initiative, o la iniciativa de la nueva ruta de la seda. Ya saben, el macroproyecto de infraestructura comercial para unir Asia, Europa y África. Lo último que quiere China es que ocurra algo que desestabilice a su vecino y que se pierda esa inversión. Como ya he dicho, las relaciones entre India y China no son las más fáciles. Tienen una disputa territorial por una parte de los Himalayas, por la cual ya hubo una guerra en 1962. Entonces, bueno, todo esto tiene un componente, nuevamente, de enfrentar a dos potencias que son China y Estados Unidos. Es decir, China se pone del lado de Pakistán, Estados Unidos de parte de India. Además, son dos países que con una gran cantidad de armamento convencional y nuclear. Y todo lo que sucede ahí, bueno, ya se empieza a observar cuáles son los armamentos que empiezan a funcionar mejor de cara a conflictos, por ejemplo, como el que supuestamente se avecina en Taiwán. Lo cierto es que, bueno, sí, evidentemente es algo que hay que tener en cuenta, porque, bueno, India le compra armamento a muchos países del mundo, esa es la verdad. A Rusia, a Francia, los aviones, los drones se los compra a Israel, y Pakistán pues compra equipo militar a China. La desestabilización del Indo-Pacífico es una idea bastante complicada de manejar, además, sobre todo por China. Por un lado es algo que tiene a sus puertas y con uno de los socios más importantes de ese proyecto de relaciones internacionales más ambicioso, al menos de los últimos tiempos. Por otro lado, también es algo que podría mantener ocupado a Estados Unidos, ya que Estados Unidos es un país que tiene sus tentáculos en todas partes del mundo, mientras se empiezan a mover las piezas para hacerse con Taiwán y el mar del sur de China.
Sencillamente hay mucha tela que cortar en este asunto, en una zona que no necesitaba otro conflicto. Recordemos que Pakistán es vecino de Irán y ahora dos potencias nucleares coquetean con la guerra. Entonces, por un lado, Irán tiene a un vecino enfrascado en un conflicto bélico y por otro lado, Irán ya también está metido en una conflagración con Israel en esos intercambios constantes de disparos de misiles. No hay que perder de vista ese asunto que ha escalado desde la Operación Sindur realizada por India y que según India es una respuesta a los ataques terroristas que sufrió a finales de abril. Y hasta aquí este episodio de ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Les recuerdo que si quieren apoyar este contenido hay varias formas que lo pueden hacer. Denle un like a este podcast, un me gusta, comenten, muy importante, denme sus opiniones sobre todos estos temas, compartan con alguien que les pueda interesar y bueno, también les dejo algunos enlaces de interés y otros para que me den una propina y apoyen esta iniciativa. Muchas gracias y nos escuchamos en próximos episodios. Un abrazo.